Noticentro 1, CMI. Emergencia en el Bajo Cauca. Autoridades intentan levantar bloqueos en la vía a la costa. Atacan peaje de Tarazá en el Bajo Cauca. Bloqueo impidió el paso de una ambulancia con un hombre infartado. Habla mujer embarazada que fue obligada a bajar de una ambulancia en el Bajo Cauca. Presidente Petro dice que el gobierno revisará cese al fuego con el Clan del Golfo. Todo listo para habilitar la vía en Rosas Cauca que conecta al sur del país. Emergencia por fuertes lluvias en Bogotá. Se extenderán hasta junio. Así será el corredor verde por la séptima. ¿Quiénes son los concejales que se oponen al proyecto? Aterrador caso de matoneo en colegio de Cali. Niña atacada con arma blanca. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Sigue la emergencia en el Bajo Cauca antioqueño. A pesar de los esfuerzos de la fuerza pública por garantizar la movilidad y el abastecimiento de alimentos, se mantienen algunos bloqueos. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Día número 12 del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. La situación es muy tensionante a pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo desde la gobernación de Antioquia, desde las fuerzas militares, desde el gobierno. Tarazá fue el municipio más afectado este fin de semana. 3 atentados sufrió este municipio el fin de semana. La Casa de Justicia, la alcaldía y el último, un peaje en esta subregión del Bajo Cauca antioqueño que retrasó el traslado de una persona prácticamente infartada en una ambulancia. Y a pesar de que las fuerzas militares hicieron grandes esfuerzos, allí persiste la zozobra. Noticentro 1 CMI ha hecho un balance de todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Ataques contra la misión médica se han reportado por lo menos 4 en Tarazá, en Cáceres y en Caucasia, en un traslado que se hizo del municipio del Bagre. Uno de ellos, que además conmocionó mucho al país el fin de semana, fue el de una mujer embarazada que era remitida desde el municipio del Bagre hacia Caucasia porque ya estaba preparada para dar a luz a través de una cesárea. Fue bajada a la fuerza de una ambulancia y un grupo delincuencial, para mostrar su poderío, jugó con la camilla en la que era trasladada esta mujer y la puso en riesgo a ella y a su bebé. Pues bien, Noticentro 1 CMI logró hablar con esta mujer. Y la noticia que se acaba de confirmar es que ella dio a luz a una bebé y están en perfectas condiciones de salud, recibiendo atención psicológica porque fue un episodio de terror que vivieron el fin de semana. Pues precisamente a esta hora de la tarde nos acompaña desde la gobernación de Antioquia Aníbal Gaviria. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. Gobernador, ¿cuál es el panorama en este momento? Sí, como lo has descrito, es un tema complejo. Continuamos teniendo todavía acciones vandálicas contra instalaciones de la policía, contra instalaciones públicas. Ya han disminuido fuertemente las obstaculizaciones en las vías y esperamos que el día de hoy se dé el servicio de la troncal de Occidente. La troncal del Nordeste ya está utilizándose libremente. Hemos podido por eso llevar caravanas con víveres al Nordeste y a parte del Bajo Cauca, pero sin ningún lugar a dudas esa noticia que usted da es simbólica, porque es la vida imponiéndose sobre la violencia. Entonces creo que de alguna manera esa ambulancia quemada, pero esa mujer con su bebé, se convierten en símbolos de que vamos a recuperar la vida y vamos a recuperar la tranquilidad en el Bajo Cauca y en el Nordeste. Gobernador, en el día muchos esfuerzos, consejos de seguridad, encuentros con el presidente, pero en la noche vuelve el terror. Ya lo hemos visto en 3 oportunidades. ¿Qué informaciones de inteligencia, qué informaciones tienen ustedes de estos ataques contra la población? Sí, desafortunadamente así es. En el día se avanza mucho por parte del control de la fuerza pública, pero la noche da cobijo a estas acciones vandálicas. Pero yo aspiro a que gradualmente, y como ha sucedido, la fuerza pública vaya ocupando cada vez más esos espacios, pero además aspiro a que haya cordura por parte de la población. No olvidemos que aquí hay grupos criminales que están pagando, pero que están instrumentalizando, que están amenazando, que están extorsionando. Extorsionan para recibir dinero, para financiar las acciones.
pero además se extorsiona para que la gente tenga que estar en las manifestaciones. Entonces aspiro a que la gente se vaya deslindando cada vez más, que los mineros vayan viendo que esto les perjudica cada vez más, que perjudica a sus comunidades y se vayan deslindando y quede cada vez más solo el grupo criminal y los grupos criminales que están detrás haciendo la instrumentalización de los mineros y de pobladores del territorio. Gobernador, usted convocó a una movilización a las 4 de la tarde. ¿Dónde va a ser y quiénes lo pueden acompañar? Sí, estamos invitando a los antioqueños y antioqueñas, a todos, a que nos acompañen en la Plaza de la Libertad, aquí en la Alpujarra, 4 de la tarde, con 4 consignas muy claras. 1, rechazar la violencia. 2, a enviar un abrazo de solidaridad a las gentes del Bajo Cauca y del Nordeste. Llamo a todos los antioqueños, allí tenemos a 500 o 600 mil hermanos antioqueños que están sufriendo por hambre, que están sufriendo por amenaza, por angustia, que están sufriendo por confinamiento. La tercera consigna es el rechazo a la violación de la misión médica que en el mundo entero es sagrada, es intocable. Y la cuarta consigna es el respaldo y la gratitud a la fuerza pública que con prudencia y con legalidad ha actuado para recuperar el orden y la libertad. Gobernador, gracias por habernos acompañado en directo aquí en Noticentro 1 CMI. Un abrazo, gracias a ustedes. Es el gobernador de Antioquia que habla sobre esta movilización que ha sido convocada para las 4 de la tarde en Plaza de la Libertad, para rechazar la violencia que hoy se vive en el Bajo Cauca, para exigir el respeto de la misión médica, pero también para reconocer el trabajo de la fuerza pública en la región. Y vamos a terminar con información de movilidad porque aquí se los mostramos en video. Así fue el derrumbe que se vivió en la vía que comunica Medellín con el suroeste del departamento de Antioquia. A través de un comunicado, la concesionaria vial del Pacífico confirmó que esto ocurrió sobre la vía en construcción de Pacífico 1 en el suroeste del departamento de Antioquia. Además, dicen que en esta vía existente la situación no generó afectación en los usuarios ni en el personal de la obra. Información que estaremos ampliando después de la 1 de la tarde desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención que el presidente Gustavo Petro anunció la revisión del cese al fuego con el Clan del Golfo por los hechos en el Bajo Cauca. Gerardo Aristizábal con los detalles. Pues Bianca, toda esta situación que nos acaba de mostrar Hernán desde el norte de Antioquia ha sido tratada por el presidente de la República, Gustavo Petro, al participar en el informativo Colombia Hoy de la Presidencia de la República. Hace 2 distinciones. Detrás de las manifestaciones está el Clan del Golfo y también detrás hay peticiones legítimas de pequeños mineros. El jefe de Estado dice que el Clan del Golfo ha utilizado a la comunidad para ejercer violencia y presionar al gobierno nacional. Hay unas circunstancias que ameritan un examen. Indudablemente lo que ha acontecido alrededor del Clan del Golfo, que está detrás del paro minero. El paro minero tiene 2 causas. Una propia de la minería que en esas regiones pues viene de larga data, digamos, casi que es de siglos, yo le llamo ancestral. Es pequeña minería, es una pequeña minería desde que se expidió el Código Minero de Pastrana en el 2000, golpeada, criminalizada, etcétera, no tiene ayuda del Estado. Y hay otra causa que es el Clan del Golfo, que cuando golpeamos la gran minería ilegal, que son unas dragas inmensas de 5.000 toneladas dentro de los ríos, destruyendo los ríos y envenenando a la población, hemos destruido cantidades. En esto es fin de semana 9 en total. Las primeras 5 desataron el paro. Y allí entonces se mueve el Clan del Golfo usando la población para impedir que se les destruya sus dragas. Y
Y precisamente por esta situación, el jefe de Estado, quien viaja a Rosas Cauca para inaugurar una variante que comunique el sur del país con el resto de Colombia, citó a una reunión de urgencia, debe ser el Consejo de Seguridad que sesiona todos los lunes en la Casa de Nariño, para analizar la violación del cese el fuego al que estaría comprometido el Clan del Golfo en esos diálogos exploratorios para sujeción a la justicia o sometimiento al Estado de Derecho. Usan el cese al fuego para fortalecer la economía ilegal. Y eso no es posible. Digamos, si se va hacia la paz, la economía ilegal debe desmontarse progresivamente, no aumentar progresivamente. Porque cuando estás aumentando progresivamente la economía ilegal, estás acumulando dinero, riqueza para comprar más armas, es decir, para ejercer más violencia. Y eso es lo contrario de un proceso de paz. Entonces creo que estas gentes que dirigen de alguna manera el Clan del Golfo no solo son armados, hay gente civil allí asesorándolos, abogados, etc. Creo que se han equivocado completamente, porque pretendieron usar el Estado para aminorar la presión de la fuerza pública sobre ellos y entonces empoderar sus economías ilícitas. Eso no es posible con el gobierno. Reunión trascendental entonces la que encabezará esta tarde en la Casa de Nariño el presidente de la República, Gustavo Petro, para decidir qué hacer con la organización criminal Clan del Golfo. Clan del Golfo, que dijo el propio mandatario en el programa de la Presidencia de la República esta mañana, es heredero de los paramilitares, aunque dice que hoy no tiene el apoyo estatal que antes tenía ni de la fuerza pública, pero sí colaboración vía extorsión con funcionarios y servidores públicos. Continúa usted, Bianca, en estudio. Buenas tardes. Gracias, Gerardo. Siguen las fuertes lluvias en la capital del país. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Precisamente hablando sobre este tema de lluvias, recordamos que la primera temporada ya empezó y que irá hasta finales de junio. Precisamente para hablar de esto y cómo se mueve la situación en Bogotá en cuanto a lluvias, nos encontramos con el director del IDIGER. Director, bienvenido a CMI y cuéntenos qué es lo que está pasando ahorita con la capital del país. Bien, muy buena tarde. La capital del país está monitoreada por cerca de 62 estaciones que desarrollan acciones de monitoreo en tiempo real. Sabemos en qué momento y a qué horas se están registrando lluvias a lo largo y ancho del distrito capital. No tenemos ninguna afectación mayor, salvo la que tuvimos que atender el pasado sábado en la localidad de Bosa. Precisamente tenemos aquí en pantalla el monitoreo en este momento en tiempo real de Bogotá. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, pues básicamente tenemos unas lluvias en la parte sur y centro de la ciudad, en las localidades de Ciudad Bolívar, en Antonio Nariño y en Tunjuelito. Estos datos los puede consultar cualquier ciudadano en la página del IDIGER. Los invitamos a que la consulten, así como los pronósticos que estamos generando 3 veces al día, a las 6 de la mañana, 11 del día y 5 de la tarde, para saber cómo es el comportamiento de las lluvias y el estado del clima en la ciudad. Director, ¿cuáles son las recomendaciones que en este momento se le entrega a los capitalinos? Bueno, fundamentalmente no arrojar basuras. El sábado encontramos cualquier cantidad de desechos en la red de alcantarillado, en los sistemas de drenaje, y por eso nuevamente la recomendación. Y a quienes viven en las zonas de ladera, en las localidades de montaña, por favor acaten las recomendaciones que da el IDIGER y las demás entidades en cuanto a la evacuación. Siempre hemos venido tratando de que estas personas que están en alto riesgo pues no estén allí. Les hemos dado todas las ayudas y todavía hay varias familias que no han querido atacar esta condición de riesgo. Entonces la recomendación es que por favor hagan efectiva esta orden de cuidar su vida. Director, muchísimas gracias. Pues precisamente también el IDEAM se refirió acerca de esta problemática. Desde el IDEAM continuamos monitoreando el inicio de la temporada de lluvias para la capital del país. En los últimos días hemos presentado incrementos con tormentas fuertes hacia el final de la tarde. Lo que esperamos para los próximos días es que se mantenga la condición de lluvias y lloviznas, especialmente en horas de la tarde y noche para la capital del país.
Puede ser que a partir del día viernes empiecen a disminuir de alguna manera y tengamos una menor cantidad de precipitación. Especial atención hacia las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar por deslizamientos de tierra, la cual en estos momentos cuenta con una alerta roja por deslizamientos de tierra e incremento de los caudales de ríos de los afluentes internos de la capital. En otras noticias, Bianca y televidentes, cambiamos de tema porque la alcaldesa Claudia López presentó el proyecto del Corredor Verde de la Séptima. Este Corredor Verde será desde la calle 200 hasta la calle 26. Son 22 kilómetros. En este megaproyecto se pretende realizar una nueva intervención a esta vía tan importante de la capital del país. Tendrán buses eléctricos con su carril exclusivo. Asimismo, el de los ciclistas tendrán 2 corredores para vehículos particulares hasta la calle 92. El proyecto cuenta con 3 puentes vehiculares, 2 deprimidos y además en medio de su lanzamiento pues se han generado varias preguntas y varias inquietudes, pues muchos de ellos preguntan si este no es el mismo Transmilenio que ya se había propuesto hace 4 años. El Transmilenio que se quería hacer por la Séptima, o que estaba concebido desde hace ya más de 4 años atrás, era muy parecido, casi idéntico a lo que hay en la Caracas, hoy en la Caracas. O sea, 2 carriles exclusivos por el centro para transporte público de Transmilenio, estaciones muy pesadas, muy grandes, 2 carriles para tráfico mixto y no había más, no había espacio para las bicicletas, no había espacio. En ese sector del Chapinero no desaparecía la ciclorruta. Los andenes tocaba mantenerlos más o menos en el mismo ancho que tienen hoy porque no daba espacio para hacerlo. Lo que hicimos es atendamos lo que la ciudadanía nos pidió. ¿Qué quiere la gente? Más espacio para caminar, mejor espacio para caminar, buen espacio para las bicicletas, transporte público sostenible con buses eléctricos. Las estaciones no son inmensamente grandes, incluso las desplazamos, de manera que no utilicemos tanto espacio. Hoy para transporte público estamos usando 7.5 metros en este sector de Chapinero solamente para transporte público. En una troncal normal se utilizan hasta 15 metros, o sea, estamos reduciendo a la mitad. O sea, eso no es una troncal, es un proyecto distinto, un sistema de transporte que cumple con las especificaciones ambientales, pero sobre todo también permite darle espacio a los demás modos que estaban muy reducidos en espacio con la distribución que tenían o la que tienen hoy en día. Además, el director del Instituto de Desarrollo Urbano también se refirió acerca de los problemas de movilidad que se podrían presentar, pues recordemos que en este momento la capital del país tiene varios frentes de obra. ¿Qué planes de manejo de tráfico se podrían cruzar? El del metro y el de la Séptima. Tiene razón. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Que el de la Séptima lo vamos a manejar a través de Circunvalar 11 y 15 como vías alternas, mientras que el metro va a utilizar vías alternas más al occidente, la 17, la 24. Eso lo ha venido estudiando ya hace harto tiempo la Secretaría de Movilidad, cómo poder lograr que ambas obras se ejecuten al tiempo sin que colapsen el borde oriental. Entonces se está haciendo una propuesta para que tenga cada una sus propias vías de desvío. Y es que Bianca y televidentes, precisamente en horas de la mañana, alrededor de 10 concejales se reunieron en la carrera séptima con calle 67 para protestar acerca de este corredor verde que presentó la alcaldesa Claudia López. Ellos hablaron sobre y afirmaron que les habían mandado una carta a la mandataria porque este proyecto tal vez era improvisado y tenía falta de planeación. Los estudios no están avanzados totalmente. Acá en la 85... ese puente no sabemos cómo va a ser, en la 92 no sabemos qué va a pasar. Entonces los estudios detallados no están. Desde el Consejo ya ayer se radicó una proposición para organizar un foro, se viene también un debate de control político y estamos exigiendo que el IDU cumpla con la norma. No ha habido socialización, no conocemos los diseños finales. En todo lo que está diciendo la alcaldesa no ha mostrado, por ejemplo, el famoso puente de la calle 85, no ha mostrado el deprimido de la calle 72. Ha habido mucha improvisación sobre la carrera 11. El gerente del proyecto dice en un medio de comunicación que las bicicletas vuelven al andén, después ese mismo medio va y cambia la respuesta y dice que no, que va a seguir por la calzada. Todas estas improvisaciones son una muestra que no están cumpliendo con lo mínimo. Todo proyecto de gran envergadura debe ser socializado con la comunidad. Y la señora alcaldesa dice que ya lo hizo, pero no ha escuchado a toda esta ciudadanía que hoy está aquí pidiendo que la representemos. 2, no hay estudios de ingeniería de detalle, que los muestre Claudia López, que se los muestre a los bogotanos. Ayer, ¿qué hizo? Mostró un render, pero no hay planos, no hay detalles sobre lo que va a ser el proyecto. Además, las vías por las que pretende movilizar ese tráfico que se le va a quitar a la avenida Carrera Séptima
desde la 92 hasta la 30 porque va a quitarle 2 carriles a los carros. Entonces, ya está la circunvalar habilitada, tiene la capacidad para recibir ese flujo de carros, la 11, la 100. ¿Y qué va a pasar con los habitantes de La Calera? ¿Cómo los va a sacar del municipio y cómo va a permitir que ingresen? Entonces, demasiada improvisación de la señora alcaldesa y eso le va a costar a los ciudadanos más de 3 billones de pesos. Los concejales además afirmaron que ante la falta de proyección de este corredor verde y la inexistencia de información clara, el IDU no podría aprobar esta licitación en marzo, pues de hacerlo implicaría una violación a las disposiciones legales. A la 1 de la tarde, ampliación de estas noticias. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Gracias, Angélica. Graves afectaciones por el invierno que dejan 2 heridos, el cierre total en vías nacionales y una tragedia familiar que cobró la vida de un menor y tiene a 2 en estado crítico por la explosión en una humilde vivienda son los hechos que afectan hoy a Santander. Vamos a Bucaramanga para conocer más detalles de estas noticias. Ana Mercedes Ariza, buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Pues llueve a esta hora en algunos sectores de la capital de Santander y es el invierno una de las noticias importantes hoy. Producto de las fuertes lluvias de las últimas horas, 4 viviendas han presentado afectaciones, 2 personas han resultado heridas. También se han registrado caída de árboles y hay inundaciones en deprimidos de las principales vías del área metropolitana. Complementario a esto y en alerta naranja, que se mantiene todo el departamento, hay que señalar que en las últimas horas también se produce el cierre total de la vía Curos-Málaga. Nuevamente esta vía que hacía poco se había habilitado para la movilidad, pues vuelve a cerrarse por los derrumbes, dejando incomunicados a más de 13 municipios de esta zona del sur del departamento de Santander. Y en otras noticias, un hecho lamentable, un hecho triste, la explosión de una humilde vivienda en el asentamiento conocido como Claveriano, al norte de Bucaramanga, que deja un saldo trágico. Me acompaña el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bucaramanga, General El Retiro, Manuel Vázquez. General, ¿qué balance deja esta tragedia registrada en el norte de la ciudad? Buenas tardes. Buenas tardes. Un hecho muy lamentable, una explosión en el norte de la ciudad de Bucaramanga en la tarde de ayer que deja 3 menores afectados, 2 niñas que están siendo atendidas en el hospital universitario, una con pronóstico reservado y la otra que por fortuna y por bendición evoluciona favorablemente. Lamentablemente el niño falleció y la situación económica es muy extrema, es muy difícil y hemos recibido todas las orientaciones de la alcaldía, del señor alcalde Juan Carlos Cárdenas, para atender, acompañar y respaldar este trámite funerario para demostrarle a las familias o que sientan que no están solos porque los acompaña Bucaramanga desde esta alcaldía. Conmovía las palabras de la abuela, ¿no? Muy triste, muy lamentable sentir que en estos momentos encontramos familias que no tienen para el sustento diario. El dolor más grande de esta abuela, como me lo compartía en la madrugada, era que su hijo, su nieto, hubiera partido sin el alimento que ayer esperaba o que pretendía recibir de esta abuelita, porque siempre estuvo ahí. General, las hipótesis de este accidente, ¿cuáles son? Bueno, las hipótesis son y están relacionadas con la que más fuerza toma, es que pudo haber sido con pólvora. No obstante, no es el reporte oficial, puesto de que esto corresponde al cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía. Reitero, la situación económica muy lamentable, una abuelita que siente ese dolor, esa desesperación de no poder haber contado con ese alimento en la tarde de ayer para haber proporcionado a este niño que hoy no tenemos, lamentablemente. Muchísimas gracias, General Vázquez. Hay que señalar que a esta hora continuamos aquí en las instalaciones del Hospital Universitario acompañando a esta familia y para conocer el diagnóstico y la evolución de estas personas que están heridas. Son habitantes de asentamientos de extrema pobreza que se registran en el norte de la ciudad. Eso por el momento, más adelante desarrollo de esta noticia. Gracias, Ana Mercedes. Al regresar a Noticentro 1 CMI, aterrador caso de matoneo en Colegio de Cali. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hoy se habilita la vía en Rosas, Cauca, que conecta con la vía panamericana. Luisa Fernández con los detalles. Buenas tardes.
Bianca, muy buenas tardes. Esa vía, Noticentro 1 CMI conoció las primeras imágenes de ese corredor provisional que va a conectar con la vía panamericana para así conectar los departamentos de Nariño y del Cauca, específicamente las ciudades de Pasto y Popayán. Pues mire, el Ministerio de Transporte le confirmó a este noticiero que son 2.1 kilómetros que consta o de los que consta esta vía y tendrá un horario además diurno porque es una vía que se trabajará en un solo sentido. Los horarios en que podrá ser utilizado este corredor serán desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y tenga muy en cuenta estos horarios transportador porque los días lunes 13 de marzo y jueves 16 de marzo la ruta que funcionará será en sentido Popayán-Pasto, mientras que los días martes 14 de marzo, viernes 16 y domingo 18 se manejará en sentido Pasto-Popayán. Los días miércoles 15 de marzo y sábado 17 de marzo serán utilizados para el mantenimiento de la vía. Pues mire, esta vía o por esta vía podrán transitar pasajeros y también camiones de carga pesada de hasta 30 toneladas. Esos serían los horarios en los que se manejará y hoy en la tarde el mismo presidente de la República, acompañado del consejero para las regiones, del ministro de Transporte Guillermo Reyes, también el director del Invías, el doctor Latorre, entre comunidad y líderes de esta comunidad van a hacer la inauguración de esta vía por donde empezarán a transitar estos camiones de carga pesada hasta 30 toneladas y también los pasajeros que se han visto represados en las ciudades de Pasto y Popayán. Se pretende con esto atender la contingencia y por supuesto estabilizar nuevamente el traslado de alimentos y otros productos. Nosotros tendremos más detalles en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Gracias, Luisa. Una adolescente fue apuñalada por una compañera de estudio en un colegio del centro de Cali. La menor de 16 años recibió 5 heridas en el salón de clase. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué dicen las directivas de la institución? Hola Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Las directivas anunciaron que la menor agresora fue retirada de la institución, sin embargo tendrá un acompañamiento psicológico y también durante su procedimiento judicial que se avecina, al igual que anunciaron un acompañamiento para las víctimas de este brutal ataque al interior del aula de clase. Lo que dice su familia es que 3 compañeras que venían haciéndole algunos casos de matoneo que por temor no había denunciado, fue que la agredieron de esta manera. En un inconveniente que habrían tenido al interior del aula de clase, una de estas menores agresoras de 16 años se pone de pie, la increpa y luego le propina estas 5 puñaladas en distintas partes de su cuerpo. La niña, por supuesto, fue remitida de inmediato a un centro asistencial para la recuperación de sus heridas. La mamá interpuso la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y también se encuentra la Policía de Infancia y Adolescencia acompañando este terrible caso de violencia escolar. Por su parte, la Secretaría de Educación Distrital dijo que intervendrá a este colegio y realizará una intervención integral, es decir, irán acompañados de Policía de Infancia y Adolescencia para realizar requisas a todos los estudiantes de este plantel ubicado en el centro de Cali, pero también asistirán con la Secretaría de Salud para hacerles algunas actividades pedagógicas y revisar su salud mental de cada uno de estos estudiantes. Ahora cambiamos de información y es que en aguas del Pacífico fueron descubiertos 2 cadáveres al interior de un semisumergible que transportaba más de 2.000 kilogramos de cocaína desde el Pacífico hacia Centroamérica. También durante esta inspección las autoridades pudieron descubrir que había otras 2 personas en críticas condiciones de salud que tuvieron que ser remitidas de inmediato a un centro asistencial. Esto se habría provocado por la inhalación de gases en este lugar, en este semisumergible en las aguas del Pacífico. Cambiamos de información y es que fueron capturados los 2 presuntos responsables de asesinar a un hombre el pasado mes de febrero en el oriente de Cali y cuyo cuerpo fue descubierto al interior de un armario abandonado sobre la vía pública. De acuerdo con las autoridades, esos 2 sujetos se escondían en Pereira y en Jamundí tratando de huirle a la justicia. El crimen se habría presentado por hurtarle el vehículo con el que la víctima realizaba mudanzas como su fuente de sustento. Además de eso, uno de ellos habría pagado la suma a su cómplice, la suma de 10 millones de pesos para que lo acompañara en este crimen. También durante la investigación se pudo determinar que una menor de edad estaría involucrada en este atroz crimen, la cual fue utilizada para distraer a la víctima e impedir su movilidad.
El hombre fue asesinado de golpe contundente, pero en el interior de la residencia donde descubrieron los elementos de la víctima también hallaron las herramientas con que provocaron este homicidio y determinaron que la víctima también había soportado algunos mecanismos de tortura. Las dos personas presentaban antecedentes judiciales y fueron enviados a prisión. Ahora tendrán que responder por el presunto delito de hurto calificado y homicidio agravado. Y finalizamos con las emergencias que se vienen presentando por las lluvias en todo el departamento del Valle del Cauca. Son 12 municipios que actualmente se encuentran en máxima alerta por los distintos estragos. Uno de ellos en la zona rural de Palmira, donde las autoridades tuvieron que habilitar un puente temporal para que la comunidad de un corregimiento se pudiera movilizar, porque a través de vehículos de mediana y baja capacidad, livianos preferiblemente, debido a la inestabilidad del mismo, después de estos torrenciales aguaceros que vienen cayendo en todo el departamento. Y también se presenta una emergencia en el municipio de Sevilla, donde un menor de 16 años murió arrastrado por una creciente súbita. A esta hora la Secretaría de Gestión al Riesgo realiza un monitoreo a todos los municipios que vienen presentando afectaciones, incluido Cali, donde a esta hora también llueve. Nosotros seguiremos muy atentos a estas emergencias en nuestro departamento. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Gracias, Sebastián. Un joven que permanecía desaparecido fue encontrado en Turbaco tras caminar más de 60 kilómetros. Tatiana Rodríguez, ¿cómo es la historia? Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Este joven había llegado a Barranquilla el 13 de febrero por cuestiones laborales. Sin embargo, permanecía desaparecido desde el 5 de marzo. Sus familiares dieron aviso a las autoridades y por eso lo buscaba el CTI. Lo que se conoce hasta este momento es que al parecer un grupo de personas lo habían escopolaminado y le habrían quitado sus pertenencias. Lo dejaron en un corregimiento conocido como Carreto y desde allí caminó por más de 60 kilómetros hasta llegar al municipio de Turbaco. Ahí fue visto por uniformados de esa población, quienes lo auxiliaron y limpiaron sus heridas, teniendo en cuenta que tenía bastante ampollas en sus pies tras esta larga caminata. De inmediato también se pusieron en la búsqueda de su familia, que llegó hasta este municipio para recibirlo. Las autoridades han señalado que se encuentran tras la búsqueda de los responsables de este hecho. Y cambiando de tema, fue capturado alias El Rodri, conocido como el zar de los teléfonos celulares en la capital de Bolívar. Este hombre recepcionaba estos móviles para posteriormente comercializarlos en el Panamá. Eran enviados a través de mujeres vía aérea. Era buscado por las autoridades desde el pasado año, en el mes de octubre, cuando fue desarticulada la banda Los Socios, a la cual pertenecía esta persona conocida como alias El Rodri. Fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de receptación. Han señalado las autoridades que en promedio esta persona enviaba al exterior 30 celulares mensuales de marca iPhone. Es todo por el momento. Más adelante nosotros tendremos la información, la ampliación. Emergencia en el Bajo Cauca. Autoridades intentan levantar bloqueos en la vía a la costa. Atacan peaje de Tarazá en el Bajo Cauca. Bloqueo impidió el paso de una ambulancia con un hombre infartado. Habla mujer embarazada que fue obligada a bajar de una ambulancia en el Bajo Cauca. Presidente Petro dice que el gobierno revisará cese al fuego con el Clan del Golfo. Todo listo para habilitar la vía en Rosas Cauca que conecta al sur del país. Emergencia por fuertes lluvias en Bogotá. Se extenderán hasta junio. Así será el corredor verde por la séptima. ¿Quiénes son los concejales que se oponen al proyecto? Aterrador caso de matoneo en colegio de Cali. Niña atacada con arma blanca. Con Bianca Gambino. Última hora. Noticentro 1 CMI. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que suspendió las órdenes de captura de los negociadores delegados por las disidencias de las FARC para que arranquen las negociaciones de paz con el gobierno. El fiscal explicó que ninguna de las personas que tendrá suspensión de las órdenes de captura tiene procesos pendientes de extradición. Barbosa dijo que en este caso se le dio estatus político a la negociación con las disidencias.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reiteró que las reglas de la extradición no serán alteradas en el proyecto de sometimiento de bandas criminales. Ana María Cuesta con los detalles. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Hace pocos días el Consejo Superior de Política Criminal avaló el proyecto de ley presentado por el gobierno para el sometimiento de las bandas criminales y los narcotraficantes. Esta iniciativa, recordemos, contempla penas de entre 6 y 8 años de cárcel y la posibilidad de que los integrantes de las bandas criminales se queden con el 6% del total de los bienes que entreguen. Pues bien, el Consejo Superior de Política Criminal había dicho que no quedaba claro cómo quedaba la extradición en este artículo. No se sabía si quienes se sometan a este proyecto de ley bajo las reglas que plantea el gobierno van a ser extraditados o no. Le preguntamos al ministro de Justicia, Néstor Osuna, si va a cambiar algo con respecto de la extradición y esto dijo. No, el proyecto de ley se va a presentar con... Aceptaremos muchísimas de las recomendaciones, entre ellas todas las que hizo la Fiscalía General de la Nación, pero en materia de extradición no queremos incluir ese tema en la ley porque en esa materia sigue rigiendo el régimen actual, el régimen ordinario. No creemos que se necesite ninguna modificación, sino que la extradición siga como ha venido funcionando. También le preguntamos al ministro Osuna sobre la recién deportada a Colombia, la ex senadora Aida Merlano Rebolledo, quien ha prometido prender un ventilador. Le preguntamos si Aida Merlano ha pedido algún tipo de audiencia con el presidente de la República, Gustavo Petro, o con él, y esto nos dijo. No, conmigo nada, supongo que con el presidente tampoco nada. Después de que fue deportada, ella fue enviada a la cárcel del Buen Pastor, donde está. Tengo entendido que mañana tiene una diligencia judicial ante la Corte Suprema de Justicia, no sé si será virtual o presencial. Ahí estamos, no ha ocurrido que yo sepa nada nuevo, es una deportación, y la buena noticia ahí es pues que una persona que estaba evadida de la justicia otra vez está pagando su pena y respondiendo por los procesos que tiene pendientes. Osuna participó de un foro en la Universidad de los Andes sobre el proyecto de humanización carcelaria e hizo esta delicada denuncia sobre los brazaletes electrónicos. La política de los brazaletes no llega a cubrir más de 5.000 de esas 75.000 personas que están en domiciliaria, y las rondas de guardias penitenciarios, pues eso es una cosa mínima también respecto de la seguridad. Resulta que los brazaletes son una tecnología casi que prehistórica ya. Eso me he enterado yo en los 7 meses que llevamos allí en el cargo. Hoy en día hay sistemas de monitoreo, vigilancia y control muchísimo más eficaces que los brazaletes, mucho más baratos también que los brazaletes, mucho más modernos, en fin. En términos generales, el AUSPEC, la entidad que paga todos estos servicios, de esos 3.2 billones bueno, la OSPEC es la mitad y el IMPEC la otra mitad, pero del presupuesto de la OSPEC se destinan 80.000 millones al año para los 5.000 brazaletes. Desde el centro de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Gracias, Ana María. Tarazá, uno de los municipios del Bajo Cauca antioqueño más afectados por el paro minero, fue objeto de 3 atentados el fin de semana. El último ocurrió en un peaje que fue quemado. El ataque impidió el traslado de un paciente que era remitido de manera urgente. Hernán Muñoz, buenas tardes. ¿Qué es lo último en este caso? Bianca, seguimos en directo desde la gobernación de Antioquia. Se acaba de confirmar que ya se ha restablecido el paso en algunos municipios de esta subregión antioqueña. En otros, como en Tarazá, permanece bloqueado. Este fin de semana hubo 3 atentados terroristas en este municipio. El último contra un peaje que impidió el traslado de un paciente. Día 12. La violencia no cesa en el Bajo Cauca. Así fue quemado el peaje de Tarazá. El ataque impidió el paso de una ambulancia que transportaba a un paciente con una complicación cardíaca. Tropas de las fuerzas militares intentaron controlar las llamas, pero todos estaban en riesgo. El alcalde de ese municipio confirmó que durante el fin de semana fueron víctimas de 3 ataques. Nosotros hemos venido teniendo información y lo hemos discutido y lo hemos conversado en los diferentes consejos de seguridad, donde teníamos claro que los objetivos por parte de las personas que optaron por la violencia eran el peaje, alcaldía municipal y Casa de Justicia. Y reveló que la crisis de hambre sigue incrementando. A mí me da, y le pido disculpas que me extienda, pero me preocupa mucho que hoy en mi municipio
hay un número significativo de familias, de personas que no tienen qué comer, que no tienen que darle a sus hijos. 6 hospitales de las 3 subregiones denunciaron desabastecimiento de oxígeno. Hemos tenido algunas dificultades también con el tema de abastecimiento, sobre todo en lo que se refiere a medicamentos, material médico quirúrgico, insumos para los diferentes servicios, pero principalmente oxígeno. También se reportó la muerte de una persona que aparentemente se encontraba en las protestas en Jardín de Tamaná, en Cáceres. Pero en medio de la tensión, el caos y la violencia hay noticias esperanzadoras. Habló para Noticentro 1 CMI la mujer en embarazo que fue bajada a la fuerza de una ambulancia que minutos después fue quemada. La mujer acaba de confirmar que dio a luz a una bebé y ambas están siendo atendidas en un centro asistencial. Sin piedad, los delincuentes que hoy tienen bajo el terror al Bajo Cauca antioqueño quemaron esta ambulancia. Minutos después bajaron a una mujer embarazada que estaba a punto de dar a luz. En un acto desafiante, el grupo armado jugó con la camilla para demostrar su poderío. La joven de 19 años se atrevió a contar su testimonio en Noticentro 1 CMI. El día sábado me dieron dolores, me trasladé hacia el hospital del Bagre, de allá me dieron remisión hacia Caucasia, por lo que ya tenía cesárea programada. Venía en un carro del hospital porque las ambulancias estaban de este lado de Caucasia. Aunque su historia está marcada por un episodio de terror, reveló que ya dio a luz y contó que su bebé se encuentra en óptimas condiciones. Desde una clínica en el Bajo Cauca hizo un llamado por el respeto a la misión médica. Quisiera hacerle un llamado a la comunidad para que respetaran a la comunidad médica, ya que son una parte muy importante para los enfermos y las personas que necesitan ayuda de parte de ellos. La mujer y su bebé reciben a esta hora atención psicológica. Hace pocos minutos el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le concedió una entrevista a Noticentro 1 CMI para hablar del panorama y le hizo una invitación a todos los antioqueños para que se unan a una movilización a las 4 de la tarde en Plaza de la Libertad. Estamos invitando a los antioqueños y antioqueñas, a todos, a que nos acompañen en la Plaza de la Libertad, aquí en la Alpujarra, 4 de la tarde, con 4 consignas muy claras. 1, rechazar la violencia. 2, a enviar un abrazo de solidaridad a las gentes del Bajo Cauca y del Nordeste. Llamo a todos los antioqueños, allí tenemos a 500 o 600.000 hermanos antioqueños que están sufriendo por hambre, que están sufriendo por amenaza, por angustia, que están sufriendo por confinamiento. La tercera consigna es el rechazo a la violación de la misión médica que en el mundo entero es sagrada, es intocable. Y la cuarta consigna es el respaldo y la gratitud a la fuerza pública. Y terminamos con la atención de la emergencia en la vía que comunica a Medellín con el suroeste del departamento de Antioquia. Un gigantesco derrumbe reportado en las obras de Pacífico 1. A través de un comunicado, la empresa Covipacífico confirmó que esto no afecta la movilidad de las personas que se están movilizando desde Medellín hacia esta zona del departamento de Antioquia, porque se encontraba en construcción y a través de un equipo técnico se encuentran evaluando la inestabilidad del terreno de esta zona que siempre ha sufrido la crudeza del invierno. Nos despedimos desde la región de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Gracias, Hernán. Mucha atención que el presidente Gustavo Petro anunció la revisión del cese al fuego con el Clan del Golfo por los hechos en el Bajo Cauca. Gerardo Aristizábal con los detalles. Hola Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI, pues le cuento que antes de presidir la reunión para analizar la situación con el Clan del Golfo, el presidente de la República, Gustavo Petro, está llegando a Rosas Cauca a inaugurar una variante que comunicará el sur del país con el resto de Colombia. La situación del Clan del Golfo, dice el presidente de la República, es crítica porque esa organización criminal está detrás de la violencia desatada en el norte del Cauca en límites con el departamento de Córdoba. Hay unas circunstancias que ameritan un examen. Indudablemente lo que ha acontecido alrededor del Clan del Golfo, que está detrás del paro minero. El paro minero tiene 2 causas. Una propia de la minería
que en esas regiones pues viene de larga data, digamos, casi que es de siglos, yo le llamo ancestral. Es pequeña minería, una pequeña minería desde que se expidió el Código Minero de Pastrana en el 2000, golpeada, criminalizada, etcétera, no tiene ayuda del Estado. Y hay otra causa que es el Clan del Golfo, que cuando golpeamos la gran minería ilegal, que son unas dragas inmensas, de 5.000 toneladas dentro de los ríos, destruyendo los ríos y envenenando a la población, hemos destruido cantidades. En esto es fin de semana 9 en total. Las primeras 5 desataron el paro. Y allí entonces se mueve el Clan del Golfo usando la población para impedir que se les destruya sus dragas. Además, dice el presidente de la República que mientras el Clan del Golfo haya violado el cese al fuego, no podrá haber diálogos con el gobierno nacional. Precisamente de eso se trata, de desescalar la violencia, que es la situación que no está propiciando con sus acciones criminales y violencia ejercida, utilizando a la población, esa organización del Clan del Golfo. Usan el cese al fuego para fortalecer la economía ilegal. Y eso no es posible. Digamos, si se va hacia la paz, la economía ilegal debe desmontarse progresivamente, no aumentar progresivamente. Porque cuando estás aumentando progresivamente la economía ilegal, estás acumulando dinero, riqueza para comprar más armas, es decir, para ejercer más violencia. Y eso es lo contrario de un proceso de paz. Entonces creo que estas gentes que dirigen de alguna manera el Clan del Golfo no solo son armados, hay gente civil allí asesorándolos, abogados, etc. Creo que se han equivocado completamente, porque pretendieron usar el Estado para aminorar la presión de la fuerza pública sobre ellos y entonces empoderar sus economías ilícitas. Eso no es posible con el gobierno. Las determinaciones que adopte el gobierno nacional en relación con el Clan del Golfo y otras organizaciones al margen de la ley se las comunicaremos en la emisión central de Noticentro 1 CMI. Por el momento, Bianca, esta es toda la información. Continúe usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, gracias. Siguen las fuertes lluvias en la capital del país. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Seguimos monitoreando la situación que pasa con la temporada de lluvias aquí en la capital del país, pues desde el fin de semana se han presentado varias precipitaciones. Precisamente desde el IDIGER entregan 2 recomendaciones principales: no botar basura y para las personas que viven en las zonas de laderas, desalojar. En medio de la temporada de lluvias, la capital del país no ha sido la excepción. Se han presentado inundaciones en algunos puntos de Bogotá. Bogotá puede estar afectada en toda su área. Algunas zonas por encharcamientos, inundaciones como las que se dieron el pasado sábado, y hacia las zonas de ladera por deslizamientos. A las comunidades que habitan en las zonas de ladera les recomendamos que acaten estas condiciones que el sistema distrital ha venido informándoles de pasarse a unos lugares seguros. El distrito cuenta con todas las ayudas humanitarias para que efectivamente no tengamos afectación en las personas que habitan en estas zonas de alto riesgo. Se recomienda a la ciudadanía abstenerse de botar basura en las calles, pues esta es la razón principal de estos encharcamientos. En los últimos días hemos presentado incrementos con tormentas fuertes hacia el final de la tarde. Lo que esperamos para los próximos días es que se mantenga la condición de lluvias y lloviznas, especialmente en horas de la tarde y noche para la capital del país. Según el IDEAM, puede ser que el día viernes empiecen a disminuir las lluvias de alguna manera. Sin embargo, se siguen manteniendo todas las recomendaciones y las precauciones. Cambiamos de tema porque la alcaldesa Claudia López presentó el proyecto del Corredor Verde de la Séptima. En el siguiente informe, todos los detalles de esta mega obra.
El proyecto del corredor verde de la séptima hace parte de las obras de la primera línea del metro, junto con las obras en la avenida 68 y la avenida Cali. En estos 22 kilómetros desde la calle 200 hasta la calle 26 se construirá un corredor de vehículos eléctricos a cargo de La Rolita, corredores para ciclistas, 2 corredores vehiculares hasta la calle 92, pues precisamente en este punto, de norte a sur, solo se implementaría un corredor vial. En medio de este proyecto se plantea una idea similar a la que se había planteado hace 4 años el exalcalde Enrique Peñalosa. Sin embargo, se presenta una diferencia en la forma del diseño. ¿Qué quiere la gente? Más espacio para caminar, mejor espacio para caminar, buen espacio para las bicicletas, transporte público sostenible con buses eléctricos. Las estaciones no son inmensamente grandes, incluso las desplazamos, de manera que no utilicemos tanto espacio. Hoy para transporte público estamos usando 7.5 metros en este sector de Chapinero solamente para transporte público. En una troncal normal se utilizan hasta 15 metros, o sea, estamos reduciendo a la mitad. O sea, eso no es una troncal, es un proyecto distinto, un sistema de transporte que cumple con las especificaciones ambientales. Si el proyecto se sigue socializando, a finales de abril se aprobaría la licitación, en julio se adjudicaría y empezaría la construcción a finales del 2023. Aún así, en medio de la Bogotá fría, se realizan obras que podrían colapsar la movilidad. ¿Qué planes de manejo de tráfico se podrían cruzar? El del metro y el de la séptima. Tiene razón. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Que el de la séptima lo vamos a manejar a través de Circunvalar 11 y 15 como vías alternas, mientras que el metro va a utilizar vías alternas más al occidente, la 17, la 24. El proyecto costaría 2,5 billones de pesos y estaría listo para 2026, al igual que la primera línea del metro. Y es que precisamente en horas de la mañana alrededor de 10 concejales se reunieron en la carrera séptima con calle 67 para hacer oposición a este proyecto del Corredor Verde. En medio de la presentación del proyecto del Corredor Verde, algunos de los concejales de Bogotá han mostrado su oposición a la nueva séptima que propone la alcaldesa. Los cabildantes le remitieron una carta a la mandataria en donde exponen sus argumentos para no apoyar este proyecto antes de que se presente su licitación. Los estudios no están avanzados totalmente. Acá en la 85, ese puente no sabemos cómo va a ser, en la 92 no sabemos qué va a pasar. Entonces los estudios detallados no están. Desde el Consejo ya ayer se radicó una proposición para organizar un foro, se viene también un debate de control político y estamos exigiendo que el IDU cumpla con la norma. No ha habido socialización, no conocemos los diseños finales. En todo lo que está diciendo la alcaldesa no ha mostrado, por ejemplo, el famoso puente de la calle 85, no ha mostrado el deprimido de la calle 72. Ha habido mucha improvisación sobre la carrera 11. Todo proyecto de gran envergadura debe ser socializado con la comunidad. Y la señora alcaldesa dice que ya lo hizo, pero no ha escuchado a toda esta ciudadanía que hoy está aquí pidiendo que la representemos. 2, no hay estudios de ingeniería de detalle, que los muestre Claudia López, que se los muestre a los bogotanos. Ayer, ¿qué hizo? Mostró un render, pero no hay planos, no hay detalles sobre lo que va a ser el proyecto. Los concejales además afirmaron que ante la inexistencia de estudios y diseños terminados y aprobados, el IDU no puede darle apertura a la licitación aprobada para marzo, pues aseguran que hacerlo implicaría violar las disposiciones legales. Bianca y televidentes, con esta información me despido. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. Al regresar a Noticentro 1, CMI, todo listo para habilitar la vía Rosas que conecta con la Panamericana. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Una niña de 16 años fue atacada con arma cortopunzante por una compañera de colegio al interior del aula de clase en Cali. La menor recibió 5 heridas en distintas partes del cuerpo. Sebastián Bedoya, buenas tardes. ¿Qué dicen las directivas de la institución? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Las directivas anunciaron un acompañamiento a la menor agredida, pero también a la responsable de atacarla con un arma cortopunzante al interior del aula de clase. Según la familia de la niña de 16 años, desde hace varias semanas venía sufriendo de matoneo escolar por parte de 3 compañeras y quienes en esta ocasión se habrían aliado para propinarle 5 heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo al interior del aula de clase de esta institución en el centro de Cali, donde cursaban 10º grado. Eso ya lo tenían planeado porque la agresora se levantó de una y la otra le pasó la navaja.
Fue un intento de homicidio, me la quería matar. La adolescente agresora de 17 años fue separada de la institución y recibirá un acompañamiento durante el proceso judicial que se le avecina, mientras que las autoridades anunciaron una intervención integral en las instalaciones. Recordemos que todo el ámbito dentro del establecimiento es una corresponsabilidad entre las directivas de los planteles educativos y los mismos padres de familia. Con Policía de Infancia y Adolescencia vamos a hacer requisa a todos los estudiantes de esa institución educativa y también con la Secretaría de Salud, obviamente hacer talleres, charlas y conversatorios sobre los asuntos de interés de los estudiantes, sobre todo en salud mental. La víctima se recupera de las lesiones y requiere de apoyo psicológico. Sus parientes decidieron retirarla del colegio para proteger su integridad y esperan que las involucradas respondan conforme lo determine un juez de infancia y adolescencia. En otras noticias, las autoridades marítimas encontraron 2 personas muertas al interior de un semisumergible que transportaba un cargamento de droga por aguas del Pacífico hacia Centroamérica. Este es el semisumergible que transportaba más de 2.000 kilos de cocaína por las aguas del Pacífico colombiano rumbo hacia Centroamérica y en el cual fueron halladas 2 personas muertas y otras 2 en condiciones críticas de salud, las cuales tuvieron que ser remitidas a un centro médico. El mal estado de salud de estas personas presuntamente obedece a inhalación de gases tóxicos producto de problemas de combustible al interior de la embarcación. El cargamento estaba avaluado en $87 millones y representaría 6 millones de dosis de droga en el mercado ilegal internacional. Y ahora cambiamos de información porque fueron capturados los responsables de asesinar a un hombre de 44 años el pasado mes de febrero y cuyo cuerpo fue descubierto en un armario abandonado sobre la vía pública en el oriente de Cali. Las autoridades, después de casi un mes de investigación, descubrieron que alias El Loco habría pagado 10 millones de pesos a El Soldador para que se aliaran en su plan de engañar y asesinar a Arleyo Muñoz, de 44 años, y robarle el vehículo que usaba para trabajar haciendo mudanzas. Y una vez cometido el crimen, dejaron abandonado el cadáver en el interior de un armario sobre la vía pública del oriente de Cali. Uno de los capturados trabajó con el señor del vehículo como ayudante o cotero en los acarreos que hacían, y esta persona, junto con el señor que vivía en la misma residencia, que se dedicaba a soldar, a trabajar equipos de soldadura, lo llaman con una señora, lo citan para un acarreo, lo invitan, el señor va allí, lo suben a su casa al segundo piso y es donde lo golpean, lo lesionan e igualmente lo matan. La víctima recibió un golpe contundente en la cabeza. Además, tenía signos de tortura. Donde fue atacado, expertos forenses encontraron todos los elementos utilizados para cometer el homicidio. En este caso también estuvo involucrada una menor de edad. Esta menor fue obligada a limitar la movilidad de la víctima mientras los adultos lo agredían. Al ingresar, iniciamos a partir de un manejo al lugar de los hechos, ubicar diferentes elementos materiales probatorios que eran algunos de propiedad de la víctima, como otros con los cuales creemos que fue asesinada la misma. Uniformados de la policía hicieron efectiva la captura en Pereira y Jamundí, donde permanecían ocultos los 2 individuos intentando escapar de la justicia. Ambos cuentan con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado. Ahora tendrá que responder por hurto calificado, homicidio agravado y uso de menores para la comisión de delitos. Y finalizamos con el reporte de las emergencias por las lluvias en el Valle del Cauca. Actualmente la Secretaría de Gestión al Riesgo reporta afectaciones en 12 municipios. En la zona rural de Palmira, las autoridades tuvieron que habilitar un puente temporal en su zona rural para permitir que las comunidades se puedan desplazar en vehículos livianos. Y también en el norte de esta región, en el municipio de Sevilla, se reporta la muerte de un joven de 16 años, el cual fue arrastrado por la creciente súbita de un río. Todos los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta por esta temporada de lluvias. A esta hora hay precipitaciones en Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Sebastián. Un joven que permanecía desaparecido fue encontrado en Turbaco tras caminar más de 60 kilómetros. Tatiana Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo es la historia? Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Este joven oriundo de Ibagué permanecía desaparecido desde el pasado 5 de marzo. Sus familiares fueron quienes dieron aviso a las autoridades, quienes lo buscaban en diferentes partes de la región Caribe.
El joven abogado oriundo de Ibagué había llegado a Barranquilla el 13 de febrero por asuntos laborales. Sin embargo, desde el 5 de marzo su familia informó que había desaparecido y no tenía ningún tipo de información, por lo que era buscado por el CTI. En las últimas horas, uniformados del municipio de Turbaco lo hallaron tras estar desubicado en esa población. Me encontraba realizando segundo turno en la guardia acá de la estación de policía Turbaco, cuando observé a una persona que venía deambulando desorientada, desubicada, y la abordé y le pregunté qué problema tenía. La persona me respondió que venía caminando desde Carreto Bolívar y que es de Barranquilla. De inmediato fue contactada la familia del joven, que tenía varias heridas en sus pies tras una caminata de más de 60 kilómetros desde donde fue dejado por un grupo de personas que al parecer lo escopolaminaron y le quitaron sus pertenencias. Me recibe a mi muchacho, me le cura las heridas, me le presta apoyo asistencial porque él llegó pidiendo ayuda, que lo ayudaran. Quiero agradecer por su generosidad, por tenerlo acá, por guardarlo, por darle alimentos. Entre tanto, las autoridades se encuentran en la búsqueda de las personas responsables del hecho. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. El ejército de Ucrania libra encarnizados combates contra las fuerzas invasoras de Rusia y las tropas del grupo de mercenarios Wagner para evitar la caída de la ciudad de Bakhmut, donde se libra la batalla más sangrienta de la guerra, que en los últimos días habría dejado más de 1.100 soldados abatidos. Localizada en el este de Ucrania, la devastada ciudad de Bakhmut ha sido escenario del más violento y prolongado enfrentamiento desde que Rusia lanzó su injustificada invasión a Ucrania hace más de un año. De hecho, según informa Kiev, su ejército libra encarnizados combates contra las fuerzas invasoras y las tropas del grupo de mercenarios Wagner por el control del centro de Bakhmut, donde atacan desde varias direcciones para avanzar, aunque los soldados defensores están infligiendo pérdidas significativas al enemigo. Según el presidente Volodymyr Zelensky, en la batalla por Bakhmut, las fuerzas ucranianas han eliminado solo esta semana a más de 1.100 soldados rusos y han causado heridas graves a otros 1.500 militares, sumado a la destrucción de decenas de depósitos de municiones y unidades de equipo en los últimos 7 días. Y aunque Kiev califica la situación en el entorno de la urbe como desafiante, la inteligencia británica considera que la línea de frente cambió en la batalla por la región e incluso considera que las fuerzas ucranianas preparan una contraofensiva inminente en medio del intenso asedio ruso, advirtiendo que su resistencia es necesaria para comprar tiempo antes de su arremetida. Incluso advierten que será sumamente difícil que el Kremlin tenga mayores avances en el devastado poblado. Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron sus grandes maniobras militares de primavera en un momento marcado por la enorme tensión en la península y la amenaza norcoreana de brindar una respuesta sin precedentes a estos ejercicios, llamados Escudo de Libertad, que buscan fortalecer las capacidades de defensa y respuesta en medio de las crecientes amenazas nucleares de Corea del Norte, que en respuesta lanzó 2 misiles de crucero estratégicos desde un submarino como una demostración de fuerza al conjunto de maniobras de puesto de mando más largas jamás realizadas por los aliados de Seúl. El Papa Francisco cumple hoy, 13 de marzo, una década como el primer pontífice de origen latinoamericano. Desde que ocupó ese lugar, el líder espiritual de la Iglesia Católica ha llevado adelante un cambio total en las acciones de la Iglesia. El Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio cumple 10 años como líder de la Iglesia Católica, haciendo historia como el primer pontífice de origen latinoamericano. Durante su papado ha nombrado 111 cardenales y ha visitado 59 países. Además, es el Papa número 266 y lo han calificado como un reformista cercano con los pobres y crítico con algunos políticos. Evidentemente que cuando... El sumo pontífice no ha cesado de promover medidas para combatir la pobreza y la desigualdad, criticando en ocasiones los excesos del capitalismo. Ha sido una voz de apoyo para los miles de refugiados y migrantes, promoviendo y defendiendo sus derechos y pidiendo a los gobiernos que les proporcionen protección y asistencia. Se ha desplazado a los países más pobres del mundo o lugares de alto riesgo, como Irak o Sudán del Sur, lo que ha cambiado la Iglesia.
Además, ha impulsado la lucha contra los abusos sexuales y ha transformado el modo de gestionar estos delitos en la Iglesia. Los protocolos y las normativas se han hecho más exigentes a todos los niveles. Francisco ha hecho frente a las situaciones políticas y de guerra que hay alrededor del mundo. Con la colaboración de la Secretaría de Estado, responsables de la diplomacia vaticana, ha hecho presente a la Iglesia en diversos esfuerzos diplomáticos relacionados con las situaciones políticas en Nicaragua y Venezuela, así como en el conflicto bélico en curso entre Rusia y Ucrania. Es uno de los pontífices que más ha difundido el sacramento de la reconciliación y ha hecho esfuerzos por promover el diálogo y el entendimiento entre la Iglesia Católica y otras religiones, en particular el Islam. Las duras declaraciones del Papa Francisco sobre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que calificó como una dictadura hitleriana y grosera, tuvieron una dura respuesta del régimen sandinista, que ordenó la ruptura de las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano, que supone también el cierre de las respectivas embajadas. Este distanciamiento con la Santa Sede profundiza el aislamiento internacional de la pareja presidencial, que ha liderado una cruenta campaña de persecución en contra de la Iglesia Católica nicaragüense. Estados Unidos aseguró la protección de los depósitos del Silicon Valley Bank tras su colapso y cerró el Signature Bank bajo las mismas condiciones. El Silicon Valley era el banco especializado en apoyar a nuevas empresas incentivando el uso de nuevas tecnologías y que al contar con más de $200.000 millones en activos y aproximadamente 175.000 en depósitos, se había posesionado como la 16ª entidad bancaria más grande de los Estados Unidos. La noticia de su quiebra ha golpeado fuertemente a los mercados del mundo, derrumbando los precios de las acciones bancarias. Los entes reguladores de Estados Unidos han asegurado que los fondos de los depositantes del banco se encuentran seguros y podrán ser retirados. Sin embargo, el pánico ha estallado entre los clientes al saber que más del 90% del dinero que guardaban en la entidad no se encuentra garantizado. Varias microempresas y emprendimientos que habían confiado en el banco han entrado en crisis por el pago de nómina, por lo que la Reserva Federal estadounidense aseguró que pondrá fondos adicionales a disposición de la entidad bancaria para salvaguardar la economía de todos los clientes. Además, el cierre de otro banco, el Signature, y la rama del Silicon Valley en Reino Unido fue comprada por el HSBC por solo £1 en una acción estratégica de rescate ejecutada por el banco y el gobierno de Inglaterra, que garantiza el depósito de todos los clientes, las empresas del sector tecnológico y científico. El presidente estadounidense Joe Biden intentó tranquilizar a los consumidores y mercados nerviosos, asegurando que en Estados Unidos los sistemas financieros son sólidos y prometiendo hacer pagar a los responsables de la rápida y sorprendente quiebra de 2 bancos, cuyos clientes están protegidos, según advirtió el mandatario. Un fuerte llamado a la calma realizó el mandatario demócrata Joe Biden en medio de los temores de una repetición del cataclismo financiero del 2008 después del colapso del Silicon Valley Bank y el Signature Bank. Because of the actions that our regulators have already taken, every American should feel confident that their deposits will be there if and when they need them. That includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll, pay their bills, and stay open for business. No losses will be, and this is an important point, no losses will be borne by the taxpayers. Let me repeat that. No losses will be borne by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay into the Deposit Insurance Fund. El presidente estadounidense se comprometió a dar con los responsables. We must get the full accounting of what happened and why those responsible can be held accountable. In my administration, no one is above the law. Y en un intento de tranquilizar a los consumidores y mercados nerviosos, Biden garantizó que el sistema financiero de la principal economía del mundo es seguro y aseguró que instará al Congreso a fortalecer la regulación del sistema bancario. I'm going to ask Congress and the banking regulators to strengthen the rules for banks to make it less likely this kind of bank failure would happen again. Americans can rest assured that our banking system is safe. Biden se esfuerza por contener el contagio financiero y político tras estas preocupantes quiebras, y aunque su rápida actuación puede atemperar la tensión inmediata en los mercados financieros, aún es demasiado pronto para saber si el gobierno estadounidense se verá obligado a tomar medidas más contundentes en medio de la creciente preocupación por la salud de este sector.
Llega a Colombia la plataforma que conecta a los profesionales de la salud con los pacientes de manera eficiente, rápida y sencilla. Doctoralia es la plataforma que le ofrece al usuario múltiples opciones para escoger su médico de preferencia, ser atendido con prioridad ante una eventual emergencia y dejar de perder tiempo en la asignación de la cita. Es una plataforma que conecta doctores con pacientes. El beneficio que le trae a los pacientes es que le permite encontrar un médico en cualquier momento, en cualquier lugar, y poder revisar la reputación del médico basado en calificaciones de otros pacientes. También le permite agendar la cita de forma inmediata y con la mayor conveniencia a cualquier hora del día. Cuenta con múltiples especialidades médicas y llega a Colombia a manera de solución tanto para el paciente como para el médico. La aplicación es completamente gratuita, sin embargo tiene un plan premium que le permite a los profesionales de la salud el acceso al directorio para acomodar su horario a su gusto. Doctoralia busca llegar a todas las zonas del país, conectando a todos los pacientes con los especialistas, siendo un puente de comunicación confiable que le asegura al usuario llegar a las manos de un buen profesional previamente verificado por la aplicación. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Lo sé todo. Y a las 8 de la noche, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.